Gloria a Dios, estamos en nuestro devocional diario y hoy lo hacemos con la segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 4, cerrando este ciclo de devocional diario en el cual nuestro objetivo era poder mostrarte cómo se hace un devocional para aquellos que tienen dificultad todavía en hacerlo o una otra opción para aquellos que lo hacen de forma diferente. Así que esperamos haberte compartido este modelo de devocional que fue el que nuestro pastor Darkson, pastor fundador del Ministerio Bautista Valle de Bendición, nos enseñó y nosotros enseñamos en nuestra escuela dominical, en nuestro discipulado. ¿Ok? Así que con este capítulo 4 estamos dando por concluido nuestro seriado de devocional diario y esperamos que haya sido de mucha bendición. Vamos a ver qué es lo que Dios nos orienta a compartir la próxima vez, así que mantener la expectativa. Siempre estamos compartiendo palabra a este canal que se enfoca especialmente en todo lo que es el Ministerio de Misiones y todo lo que ello envuelve, ¿no? Entonces nuestra vida de devocional siendo como una columna fundamental en cualquiera de los ministerios que nos toque ejercer. Amén. Así que, para el que no me conoce, yo soy la pastora Leila, pastora misionera, y estoy en campo misionero acá en el norte de Brasil. Una de las profecías que el Señor me dio es que antes de ir a las naciones, inclusive a la mía, habría recorrido todo Brasil, y así papá lo cumplió. Hoy estoy completando esa rueda por todo Brasil, conociendo la quinta región, que era la que me faltaba conocer. Así que le damos gracias a papá por esa profecía cumplida. Y vamos a ver cuál será la próxima misión, ¿eh? Bueno, mientras yo no pierdo la expectativa, vos tampoco la pierdas. Vamos a unirnos para estar compartiendo ahora el estudio de la palabra sin olvidarnos de iniciar con una oración. Dios amado, bendito, eterno Salvador, te damos gracias por tu amor indescriptible, maravilloso, consejero, príncipe de paz, Padre de la eternidad, arquitecto del universo. Tú que lo eres todo, Señor. Tú que eres nuestra razón de vivir, nuestra motivación. Tú que eres el centro de nuestra vida. Llévanos al centro de tu voluntad, Señor. Hoy nos curvamos delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por los errores que cometimos, por nuestras fallas, aún en nuestro ministerio. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos perdón y ayuda. Ayúdanos a mejorar, Señor. Danos todo lo que necesitamos para poder ejecutar el ministerio, para poder hacer tu obra, Señor, como tú lo determinaste. Ayúdanos a hacerlo cada vez mejor. Ayúdanos, papá, a alcanzar la excelencia, que podamos hacerlo todo como para ti, Señor. Que podamos inclusive cuidar de nuestras familias con excelencia, ya que es nuestro principal ministerio, nuestro primer ministerio, al cual le deberíamos tener mayor celo. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, amado, eterno Salvador, transforma nuestra mente y nuestro corazón. Señor, aquí nos presentamos como sacrificio vivo delante de tu altar. Estamos invirtiendo nuestro tiempo para estar a solas contigo, para aprender más acerca de este tiempo de calidad en tu presencia, a solas contigo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos instruyas, que nos ayudes a acercarnos más a ti. Queremos ser llenados por ti, Espíritu Santo de Dios, vaciados de nosotros mismos, y que tu Espíritu nos llene hasta transbordar de tu presencia. No nos conformamos con menos de eso, papá. Llénanos, 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 capacítanos, revístenos de tu autoridad y tu poder. Señor, y entonces úsanos. Queremos ser instrumentos afinados en tus manos para poder hacer tu obra en esta tierra, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Así oramos pidiéndote, Señor, que nos des el entendimiento
de los cielos para recibir tu palabra y mejor interpretarla según tu entendimiento. Sabemos que nuestro entendimiento es limitado, es fallo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que conduzcas este devocional, que tomes la dirección, que tomes el timón de nuestro barco, papá. Sé nuestro capitán, sé nuestro guía, sé nuestra fortaleza, nuestro escudo bien presente. Sé, Señor, lo que tú eres por sí solo, sé en nuestra vida, sé el Señor de nuestra vida. Queremos ser tu morada, Señor. Perfecciónanos y condúcenos a cumplir tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y así damos inicio entonces a la lectura de hoy. Sé bienvenido a nuestro canal, sé bienvenido a nuestro devocional. Que Dios te bendiga con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y que podamos juntos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Amén. A partir del versículo 1, primera o segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 4, y cerrando así nuestro ciclo de devocional, iniciamos la lectura. Te suplico encarecidamente. El título es Predica la palabra. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente o principalmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado esto en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos y bendición final. Versículo 19. Saluda a Prisca y a Áquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu.
La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bendiciones por esta tremenda palabra. La leí en Reina Valera 1995, pero para tener una otra opción voy a poner para la segunda lectura la nueva versión internacional. Es interesante que aproveches el tiempo de devocional para hacer estas segundas lecturas en cada pregunta que hacemos, volvemos a releer trecho por trecho, para que puedas tener esa amplitud de la comprensión de la palabra con otras versiones que usa sinónimos, que usa... nunca se pierde la esencia de la palabra, apenas se ponen sinónimos para escribir otras versiones. Así que, pero eso nos va dando más amplitud, más comprensión, y por eso te lo recomiendo. La primera pregunta que le hacemos a la propia palabra, al trecho de la palabra que separamos para nuestro devocional, como lo hemos hecho estos días, es qué pecados la palabra nos anima, nos orienta a abandonar. Y yo registré a partir del versículo 3 el primer pecado que habla sobre la desobediencia, la falta de fe o la apostasía y la idolatría. En el versículo 3, después de haber orientado a Timoteo a que predique a tiempo y fuera de tiempo, que aconseje, que exhorte, que insista con la gente anunciándoles el evangelio, recordándoselos, le dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Y eso ya está sucediendo. Sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, el primer pecado que la palabra nos exhorta, nos confronta y nos orienta a abandonar es la desobediencia a la propia palabra de Dios. ¿Ok? La falta de fe y lo peor que es la apostasía, que es cuando vos ya negás la fe, que es lo que Pablo le explica a Timoteo que iba a suceder con esta gente que era difícil de ministrar. Otros pecados que nos orienta a abandonar el capítulo de hoy están en el versículo 5, que habla de la falta de compromiso. Ojo con la falta de compromiso, porque es literalmente lo que la palabra enseña como hacer la obra relajadamente. Y eso trae sobre nuestra vida maldición. La advertencia en la palabra es no hagas la obra de Dios de forma relajada, porque eso es maldición. Al Señor no le agrada. El Señor hizo todo con excelencia, dio su vida, derramó hasta la última gota de sangre para salvarte a vos y a mí de la vida de pecado, de la destrucción, de la muerte, del sufrimiento. Y de repente nosotros no le damos ningún valor y hacemos la obra cuando la hacemos de cualquier manera. Faltando el compromiso, un día voy, un día no voy, otro día llego tarde, no preparo cuando es que voy a dar una palabra, no la preparo como corresponde, las hago a las corridas. Ojo, abandonemos la falta de compromiso o el hacer la obra de forma relajada. La omisión al servicio, ¿ok? Que es simplemente no hacer lo que me corresponde. Fue entregado en tus manos un servicio, te dispusiste, te lo entregaron, te llamaron a servir y vos simplemente lo dejaste en banda. No hagas eso porque es maldición para tu vida. Estás abriendo la puerta al enemigo para que vuelva a entrar en tu vida y haga desastres, porque el enemigo no entra para hacer una manchita en la pared, como cuando los niños quieren escribir. Él entra para robar, matar y destruir. Y va a empezar destruyendo tu comunión con Dios y consecuentemente tu familia. Tómatelo en serio, porque la obra de Dios es seria. El versículo 10 nos anima, nos orienta a abandonar el amor al mundo. Ay, qué fuerte.
¿Cuántos siervos de Dios se han alejado de la obra de Dios por preferir ir a fiestas, por preferir seguir tomando alcohol, por preferir quedarse en casa haciendo nada? O sea, la vagancia, la pereza que paraliza los ministerios. Y con eso empieza el enemigo. Después sigue con otras cosas. Porque un abismo trae otro abismo. Una vez que le abrís la puerta al diablo, él no va a traer solo una suciedad. Él va a hacer desastres para que tu vida se vuelva un basurero. Entonces, un abismo trae otro abismo. Él va a traer, ¿qué dice la palabra? Que cuando nos alejamos de la presencia de Dios, el enemigo encuentra la casa limpia y barrida, pero el Señor es así, ordena y limpia. Y entonces Él trae 7 espíritus más para que el segundo estado sea peor que el primero. Y hace desastres. Entonces Él entra por la vagancia, por la pereza, por la omisión, entra por un pecado y va trayendo una avalancha de desastres. Cuando querés ver, estás hundido en el fango, con tu familia destruida, con tu ministerio parado, con tu vida espiritual cero, muerto en la fe, porque la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Conocemos la palabra. Sin embargo, le hacemos caso al enemigo. Abandonemos la vida de pecado. Hoy la palabra nos orienta a dejar la venganza. En el versículo 14 nos da una expresión tremenda de Pablo cuando habla que este Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. La capacidad de discernimiento, de entendimiento, de sabiduría, la lucidez de Pablo es impresionante. Por eso el ministerio de él fue tan bien sucedido. Él sabía que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El que se levante contra vos, Dios se encarga. No seas vos el que se levanta con la excusa de que él se levantó, vos le retrucás de la misma manera. No pierdas tu bendición. Tenemos un justo juez. Entregalo en las manos de Dios, como hizo Pablo. Abandoná toda venganza. Abandoná. Porque se va a venir contra tu vida. Y en el versículo 14, la palabra nos orienta a abandonar la cobardía y la ingratitud. Vamos a verlo. Versículo 14. Oh, perdón. Acá hay algo mal. Versículo 14 que acabamos de leer con Alejandro el Herrero. Acá, versículo 16. Anoté mal. Ya empezamos anotando mal. Se ve que estaba dormida muy temprano. Versículo 16 entonces dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Ya pasé por eso. Es una sensación terrible. La cobardía hace a las personas absurdamente ingratas. La cobardía, ¿por qué? Porque hay que tener coraje para hacer lo correcto en el momento correcto. Y muchos se acobardan. Muchos prefieren agradar a la gente, agradar a la mayoría, si es que la mayoría está persiguiendo. Es terrible, es un trago amargo terrible, que si no vigilamos, porque abre una gran herida en nuestro corazón, si no vigilamos, ese, ese trago nos puede llevar a crear raíz de amargura, así que corriendo, pero veo la actitud de Pablo de una forma maravillosa, donde él se satisface en el versículo siguiente, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Qué maravilloso. El enfoque de Pablo estaba enfocado con su mirada hacia lo alto todo el tiempo. Y eso le dio la oportunidad de tener
los resultados que tuvo en su ministerio. Amén. Entonces, esos son los pecados que el capítulo de hoy nos orienta a abandonar. Amén. Hacete esa pregunta siempre, cada vez que vayas a hacer tu devocional. La primera pregunta es esa, la palabra de hoy me exhorta, me orienta, me instruye a abandonar algún pecado. Anótalo, revisá si vos estás pecando en eso y empezá orando, ¿ok? Señor, me mostraste esto, no dejes que me olvide de trabajar en esto, mostrame cómo hacerlo. Señor, arrancá de mi vida toda raíz de pecado, todo lo que está enraizado, que yo estoy conviviendo. No quiero una vida de pecado. Santificame, purificame, Señor, decime cómo hacer, qué hacer. Ser responsable con tu vida, con tu relación con Dios. Ser responsable. Amén. Punto número 2 es las promesas. ¿Qué promesas están contenidas en esta palabra que yo tengo que extraer para mí? Tomar pose de esas promesas para mí. La primera que yo veo, hoy se destaca mucho la justicia de Dios. En el primer versículo habla en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy solemne encargo. Tremendo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos. Esta es la nueva versión internacional. Vamos a volver a la Reina Valera para que veas cómo lo declara en la Reina Valera. Dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Habla de la justicia de Dios, de la justicia de Dios, la promesa de la justicia de Dios. La tomo para mi vida. Declararlo. Señor, yo tomo tu justicia para mi vida. Esa promesa es para mí. En el nombre poderoso de Jesús, yo voy a vivir tu justicia. Voy a vivir en justicia. La segunda promesa está en el versículo 8 y habla de la corona de justicia. Por eso te dije que el capítulo de hoy resalta la justicia de Dios todo el tiempo. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Amén. Promesa número 3 en el versículo 17 habla de la fidelidad de Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyeran. Pero el Señor estuvo a mi lado. La nueva versión internacional dice, pero el Señor no me abandonó. La cuarta promesa está en el versículo 18, en el versículo siguiente, que habla de la protección de Dios, ¿ok? Es la promesa de su protección. El guarda de Israel no duerme. El vigilante de Israel, el guarda de Israel. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Cuarta pregunta. Tenemos 4 promesas contenidas en esta palabra. Y le damos gloria a Dios por eso. En algún momento había hablado de la salvación, pero no me acuerdo. No lo anoté, así que, ok. Bueno, cuando dice me preservará para su reino celestial. Así que está contenida también la promesa de salvación. Amén. Gloria a Dios. Está en el mismo versículo el 18. Y el punto 3 entonces ahora es el ejemplo a seguir. ¿Cuál es el ejemplo a seguir que tenemos en la palabra de hoy? Vuelve a aparecer y a destacarse la figura de Pablo. Digo Paulo porque en portugués es Pablo. Pablo. Hoy están Pablos y Alejandros. Ejemplo a seguir. El de Pablo,
y Lucas. Primero, bueno, Lucas es la primera vez que aparece y aparece como aquel que permaneció junto al apóstol en todo momento, según sus propias palabras. Así que acá tenemos el ejemplo de Lucas con respecto a la fidelidad y el coraje de haberse quedado junto al apóstol en ese proceso terrible de prisión, de, de sufrimiento, de persecución, de maltrato. Así que se destaca el coraje y la fidelidad de Lucas, la gratitud también, imagino, porque nadie se queda con vos en los momentos difíciles por casualidad, ¿ok? Son pocas las gentes que dicen, ay, pobre, está sufriendo, voy a ir a quedarme con él. Así que podemos también destacar el ejemplo de gratitud. Tenemos acá el ejemplo de Pablo que, otra vez, él se destaca por realmente un espíritu de coraje sobrenatural. Él relata haberse quedado sola en su primera defensa para defenderse estando preso, ¿no? Sabiendo con lo que eran las prisiones en Roma. Y habla de que, bueno, él estuvo ahí, se la bancó, ¿eh? Y continuó haciendo la obra hasta el final. El ejemplo de Pablo es tremendamente inspirador, poderosísimo. En esos versículos previos a relatar cómo se quedó solo, déjame encontrarlo acá, versículo 6. Dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. ¡Wow! La capacidad de discernimiento del proceso, de las etapas que él iba viviendo en su ministerio, es alucinante. Y con la capacidad que lo relata, con la mansedumbre, con la satisfacción de deber cumplido, ¿no? Lo que trae el deber cumplido. Por eso yo te animo a que asumas tu ministerio si no lo asumiste todavía. Si lo asumiste, que te esfuerces por hacerlo con excelencia, porque no hay mayor satisfacción que saber que tener ese sentimiento de deber cumplido. Date el trabajo de vivir y date el trabajo de vivir intensamente, de vivir lo sobrenatural. Tenés acceso a eso, no podés conformarte con menos de eso. No podés conformarte con una religión, no podés. Necesitas permitirte vivir lo sobrenatural en la presencia de Dios. Vos no sabés que la gente te va a decepcionar, te va a frustrar en todas las relaciones, ¿ok? Como madre, como hijo, como abuelo, como primo, como tío, como amigo, como jefe, como empleado, no somos imperfectos, como esposo, como esposa, ¿eh? Y cuando no somos decepcionados, somos nosotros los que decepcionamos, porque no somos perfectos. Pero el único que no te va a decepcionar jamás ese se llama Jesús. No nos podemos perder de conocerlo más, de seguir avanzando hacia Él y siendo sorprendidos. Porque si hay alguien que consigue sorprendernos en cada etapa de nuestra vida, ese se llama Jesús. Y Él nos anima a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, porque hay mucho por conocer de Él. Todavía no conocemos nada, es ínfimo lo que conocemos. Necesitamos vivir eso intensamente. Por eso que la palabra nos anima a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra fuerza. Tenemos que amarlo con todo, porque ahí vamos a recibir con todo, porque es dando que se recibe. Date por entero. Hacé lo que hizo Pablo. Pablo está diciendo acá, mira qué ejemplo, qué ejemplo. Hay otras versiones que dicen, bueno, la King James, mi Biblia física acá, la King James tiene una expresión muy fuerte.
Mira lo que dice. Dice, versículo 6, ¿no? En cuanto a mí, ya estoy siendo derramado como vino en la oferta de libación. ¡Wow! Entrega total. Derramado como vino. ¡Wow! Es muy fuerte. Qué ejemplo inspirador. Amén. Entonces, esos son los ejemplos que tenemos en la palabra de hoy. Vamos al punto número 4. Advertencias. ¿Qué advertencias trae la palabra hoy para mi vida a través de este trecho, de este capítulo, que en este caso es el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo? La primera advertencia está en el versículo 3. Yo hice mis anotaciones porque hice la tarea en casa. Ayer no pude hacer el Debo en vivo porque, para los que no saben, estoy con un diagnóstico de parálisis vocal y a veces, bueno, el miércoles prediqué, consecuentemente el jueves, encima me tocó hacer la alabanza y la prédica, porque nuestro grupo de alabanza está pasando por molienda de Dios. Así que bueno, ayer no dio para hacer el vivo, pero lo hacemos hoy. Hacer el vivo en público, ¿no? Compartido acá, online. Eh, el Debo. La segunda advertencia, no, la primera advertencia, estaba diciendo en el versículo número 3, que dice así: pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ok, ese tiempo lo estamos viviendo. Estamos en ese tiempo. Un montón de gente apostatando de la fe, negando la fe, que no quiere escuchar la palabra, no soporta escuchar la palabra, se ponen tensos. Cuando era lo correcto, ¿no? Era lo que nos hacía bien. Era no, sigue siendo. Pero la gente no soporta eh, escuchar la palabra. Esa es la primera advertencia. Entonces, predicar tiempo y afuera de tiempo. Mientras puedas predicar, aprovechar para predicar, porque va a haber un momento en que no van a soportar escuchar la palabra. ¿Ya te pasó de tener gente que se enoje porque le querés leer la Biblia? Que te insulte porque le querés leer la Biblia. Estamos viviendo ese tiempo. Antes de repente a alguien le podía parecer raro o decirte, no, che, no quiero saber nada, qué sé yo. Pero violentarse como se violentan hoy en día es como si... Y ya, si te ven con la Biblia en la mano, ya te hablan, ya piensan que sos raro, rara, que venís de una secta. Ahora estar con la Biblia en la mano es sectario. Estás viniendo de una secta. Dios. Y mucha gente que hace eso es gente que se dice cristiano. Supuestamente tiene fe, pero ni siquiera, no te digo ni siquiera la ley, ni siquiera tiene un ejemplar en la casa. Ok, continuemos. Versículo 4, es la segunda advertencia, está en el versículo siguiente, donde se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es la versión Reina Valera, vamos a ver lo que dice la versión internacional. Versículo 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Ahí donde aparece también la cuestión de la idolatría. En los mitos y fábulas existen muchos personajes de la mitología, figuras de idolatría. ¿Ok? Esa es la segunda advertencia. Y la tercera advertencia, a mí me parece que la anoté mal, porque puse de nuevo versículo 3, pero me parece que es el 5. Versículo número 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Tú, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Hay un versículo que no sé si es el de la Reina Valera, me parece que es el de la King James,
que dice, vos, al contrario, si es la King James, sé equilibrado en todo. Habla del espíritu de equilibrio, ¿ok? Ok, entonces está hablando de la prudencia y del equilibrio, ¿ok? Es la tercera advertencia para que seamos prudentes y equilibrados. El versículo 15, también lo anoté, puse mal, puse 13, pero estoy segura que es el 15. Versículo 15, exactamente. Tú también cuídate de, pues que se queja de este Alejandro el Herrero, que no es cualquier Alejandro, no todos los Alejandros se pasan. Algunos son un poco cabezones, pero debe ser el nombre o decir nada más. Es Alejandro el Herrero, menos mal que Pablo especificó. Que Pablo especificó, Pablo dice, Alejandro me ha hecho mucho daño. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño, dice Pablo. Ay, Jesús. Entonces le da esa advertencia a Timoteo. Ey, cuidado con Alejandro, ¿eh? Cuidado con esa gente. ¿Cómo lo traemos para nuestra vida? ¿No tenemos Pablos ni Alejandros? Decimos así, tengamos cautela con la gente que ya persiguió la iglesia, que ya hizo lío entre los hermanos, que ya maltrató o difamó a algún hermano en la fe, ¿eh? A veces es de la familia, a veces no, a veces el vecino, a veces es alguien que entró a la iglesia y se decía ser cristiano y entró para hacer lío. Ojo con la gente que vos ya sabés que se mandó macanas y que se pasó de los límites principalmente. Con esa gente tenés que ser extremadamente prudente, no confíes. Ojo, ojo con la libertad que le das, con el espacio que le das. Ojo con las informaciones que le das. Aprende a ser prudente, tenemos que aprender a ser prudentes, equilibrados. ¿Mm? ¿Ok? Ay, ay, ay. Enseñanzas bíblicas. Qué importante que es tener vida con la palabra. Mientras te lo decía, me venían a la memoria unas cuantas personas que ya hicieron lío con la obra, que ya nos tomaron la iglesia, que ahora andan cerca de nuevo, pero que tenemos que tener cuidado. Ojo con el acceso que le damos. Ojo. ¿Ok? Ah. Punto número 5. Enseñanzas sobre Dios. ¿Cuáles enseñanzas trae la palabra de hoy sobre la persona del Señor? Y yo marqué el versículo 1, el 8, el 18 también, para destacar algunas cosillas. El primer versículo habla de la justicia de Dios, de un Dios que es justo, que juzga con justicia, no es como los jueces de este mundo que sabemos que hay de corruptos, hay por doquier. Entonces la gente ya no cree en la justicia de la tierra. Ahora, la justicia del cielo nunca te va a fallar. Por eso aprendí de Pablo que aún a los que los persiguieron, él los entregaba en las manos de Dios y seguía haciendo la obra, seguía enfocado en las cosas del reino. ¿Ok? Quédate enfocado, mirando hacia la meta que es Cristo, que te va a ir bien. Sí, y entonces el versículo 8 también habla de este justo juez. Ahora literalmente lo nombra así, justo juez. El Señor es nuestro justo juez que actuará con justicia, pero no cualquier justicia, sino la justicia del cielo. El versículo 1 también habla respecto ahora del juzgamento, juzgamento iba a decir, lo estoy diciendo en portuñol. A través del juicio de este justo juez, ¿ok? Que no va a ser como estamos acostumbrados a ver acá en la tierra, ¿ok? No va a ser según la ley humana, no va a ser
de la manera que juzgamos en la tierra, ni a través del juicio de la tierra. La palabra dice claramente que Dios, el justo juez, va a juzgar a través de su reino. Vamos a repasarlo. Dice que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Ok? Y esta es la versión internacional. Si volvemos a la Reina Valera, solamente para poder tener esa amplitud. Mirá cómo lo dice, el versículo primero. Te suplico encarecidamente delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Ok? Esa es otra de las enseñanzas que tenemos hoy de la persona de Dios. ¿Ok? Deberíamos nosotros juzgar con justicia. Le convendría al ser humano, pero por eso va a quedar sujeto al juicio de Dios, porque evidentemente si hiciéramos las cosas bien, no estaríamos sujetos a juicio. ¿Ok? Versículo 8 también habla de la recompensa de Dios. Habla de este justo juez y de la recompensa que hay en él. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. ¡Qué maravilla! Ya lo vimos en la parte de las promesas. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces habla de esa recompensa a los fieles, a los que lo siguen, a los que lo aman. Los que lo aman guardan sus mandamientos. Hay una recompensa para vos y para mí que hemos soportado las persecuciones de este mundo por simplemente seguir a Cristo, imitando sus pasos, obedeciendo su palabra, cumpliendo nuestro ministerio, nuestro propósito en la tierra de parte de Dios. Hay recompensas y Dios es fiel para dárnosla. Versículo 18 habla de la fidelidad y del cuidado de Dios. Mira qué maravilla. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y no va a faltar libramiento de Dios con respecto al mal que se levante contra tu vida. No interesa lo que el diablo invente y arme. Dios te va a librar de todo. Así como lo libró a Pablo, nos va a librar a vos y a mí. Esa es su fidelidad. Esa es su característica. Él nos prometió la protección y Él la cumple. ¿Ok? Él es el guarda de Israel que no duerme en el nombre de Jesús. Y obviamente también habla de su cuidado cuando dice, y me preservará para su reino celestial. O sea que Él se va a encargar de tomarte de la mano, cuidar tu caminar, de cuidar tu ministerio, de cuidarte en este percurso en la tierra para que vos puedas llegar al cielo y que puedas vivir con Él. Así que solo confiar en Él. No le sueltes vos la mano, no cometas la burrada que muchos cometen de soltarle la mano a Jesús y después se dejan aplastar por el enemigo, quedan hechos bolsa. Acordate lo que dice la palabra. Aquel que se aleja de su presencia, el enemigo, obviamente le abrís la puerta al diablo cuando se la cerrás a Cristo. Hello. Entonces él ve la casa limpia y barrida y viene con 7 más. ¿Para qué? Porque el objetivo de él es que el segundo estado, que es cuando vos te alejás, el primer estado es cuando llegaste a Cristo sin conocerlo. Y el segundo es cuando vos te alejás. Entonces el segundo estado será peor que el primero, dice la palabra. Amén. Ok. Dice entonces el versículo 17, habla sobre la gloria de Dios, la gloria que es de Dios por toda la eternidad. Veámoslo.
No sé por qué puse el versículo 17, es el 18, es en la parte final del 18. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo que estaba dormida hoy a la mañana porque puse marqué los versículos. Bueno, lo importante es que llegamos a buen puerto. Con Jesús siempre llegamos a buen puerto. Punto número 6 son otras enseñanzas. ¿Encontrás otras enseñanzas en la palabra de Dios, además de las que acabamos de ver, con respecto a la persona de Jesús, a la persona del Señor? Ok, encontré algunas enseñanzas y la primera está en el versículo 2, que dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Él te dice qué hacer y te dice cómo hacerlo. No sirve de nada alterarnos. Necesitamos hacerlo con toda paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia ayuda. Cuando lo hacemos alterados, perjudicamos el proceso. Alejamos a las personas, no las acercamos. ¿Ok? Así que tengamos cuidado. ¿Cómo es que estamos predicando? ¿Cómo es que estamos enseñando? ¿Cómo es que estamos discipulando? ¿Ok? Tengamos paciencia porque algunos van en otros tiempos. Hay gente que va 10 tiempos, 20 tiempos después, que cae la ficha, que tropieza una y otra y otra y otra vez. Y acá la palabra nos está exhortando a predicar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no te canses de predicar. ¿Mm? Redarguye, reprende, sí, exhorta, sí, pero con paciencia. Y doctrina, ¿ok? Porque la palabra por sí sola ella es viva y eficaz. Y más afilada que espada de doble filo. Así que vos ponete en la posición de insistir, de que te importen las vidas, de que vayas una y otra vez. Ves que al pobre cristiano le está costando, anda de nuevo, ayudarlo, enseñarle cómo, le dijiste qué hacer, ahora enseñarle cómo, como la palabra hace con nosotros. Porque hay gente que es más débil, hay gente que es más débil y necesita que la empujemos. Claro que no podemos empujarlos toda la vida, pero hay gente que necesita ese empuje, por lo menos hasta que consiga arrancar. Y en algún momento van a conseguir arrancar y ahí ya ellos se van a volver ayudadores y no tropiezo, y no van a estar todo el tiempo tropezando. Entonces, vos haces tu parte y confía que la palabra por sí sola, ella va a hacer su parte. Amén. Confía en el poder de la palabra. La otra enseñanza está en el versículo 5, que dice, tú, otra vez el versículo 5, lo habíamos visto en la parte de las advertencias, pero esta advertencia también trae una enseñanza. Tú sé sobrio, espíritu de equilibrio. Y la enseñanza está en esta llave, los todos de Dios que yo tanto amo. No es el equilibrado en algo específicamente. Ay, bueno, yo soy equilibrado para hacer la obra, no, en todo. De repente, cara bonita, bien presentada en la iglesia, vas, servís con equilibrio, no tenés ninguna, pero llegás a casa y explotás. Y tus hijos viven debajo de tu locura, tensos todo el tiempo y después no paran en ningún lugar porque quedan eléctricos. La violencia deja a los chicos eléctricos. Hoy muchas iglesias están sufriendo porque no tienen sala para niños, porque es imposible hacer un culto con los chicos que no consiguen parar, están desorbitados, están sacados, su sistema nervioso está disparado. Entonces, son factores de distracción todo el tiempo. Espíritu de equilibrio en todo. Amén. En todo. Y a veces
Ah, bueno, no tenés chicos, no se nota entonces que no sos equilibrado y no, equilibrado, equilibrada. No te exponen los chicos, pero estás teniendo doble vida. Me viene a la memoria el testimonio de Cristian de Clario, ¿no? Ella cuenta que cuántos años estuvo teniendo doble vida, subía a cantar al altar, salía de la iglesia y se descontrolaba en los boliches, con la bebida, con la prostitución. Espíritu de equilibrio, espíritu de equilibrio, espíritu de equilibrio. Lo necesitamos, porque si no alcanzamos el equilibrio significa que el diablo sigue trabajando a través del caos en algún área de nuestra vida. No lo tenés en el descontrol de salir de la iglesia al mundo, a perderte con los vicios, con el alcohol, vamos a decir específicamente, con la prostitución, pero lo tenés en el consumo. Gastás el doble de lo que ganás. Desequilibrio. Vivís con deudas. Un día te quedaste sin trabajo y hiciste una bola de nieve en 2 meses. ¿Cómo puede ser que en 2 meses tengas la soga al cuello? Desequilibrio. No puedes estar gastando contando con el futuro, ¿no? Porque voy a ganar tanto. No, ¿qué sabes vos de mañana? La palabra dice que el futuro le pertenece a Dios. Si yo te cuento cuántas cosas me compré este año, como misionera no puedo andar con muchas cosas tampoco, ¿no? Que tengo 2 zapatos. Uno ya se queda en esta misión cuando salga, ya le dije a Toby que no lo llevo conmigo, mi nene, porque pobre ya está, caducó. Encima vino, mi mamá se los presté y a uno le sacó la tapita del taco porque estaba torcida. Claro, mi pie un poquito torcido. Algo que no lo puedes creer. Irrecuperable. Este, ¿Cómo puede ser? Tenés 400 zapatos y seguís comprando. Y tenés chicos que alimentar, y tenés un alquiler que pagar, y tenés... ¿Ok? Entonces tal vez no está en tu comportamiento, vas de la iglesia a casa, haces mate, te portás bien, pero gastás donde no tenés que gastar. Entonces después te estás peleando con tu marido, te estás peleando con tu esposa, cada vez es el marido el desequilibrado. Y vos misma, en vez de ser la mujer sabia, destruís la paz de tu hogar. Entonces, hay que encontrar a dónde está el caos. Tengo que pensar en mi vida, en mi ministerio, tengo que pensar a dónde están los errores que estoy cometiendo. ¿Qué otras enseñanzas me trae la palabra de hoy? En el versículo 6, esta enseñanza de Pablo me impacta. Lo dije cuando hablamos del ejemplo, ¿no? Y ahora lo reafirmo porque en el versículo 6, cuando habla de esta entrega, de la situación en la que él se encuentra, ¿no? En cuanto a mí, ya estoy siendo derramado como vino, dice, ¿no? En esa versión de la King James, que es la que fue la que yo leí en el, en mi devocional, porque mi desafío personal está siendo despojarme de toda distracción en ese momento, porque yo percibí que estaba fallando en eso. Usaba mi celular para hacer el devocional porque de ahí cuando quería investigar algo, algún tema, buscar significados de las palabras, entonces lo hacía todo por el Google, qué sé yo, pero terminaba distrayéndome. De repente iba a poner el Google para buscar un significado de una palabra y me aparecía un mensaje del WhatsApp y ya empezaba a responder el WhatsApp y ya me distraía. Entonces dividía mi atención en el tiempo que era todo para Dios. ¿Ok? Si yo cometí ese error, probablemente vos también.
Así que te animo a hacer lo que estoy haciendo, que es el tiempo de devocional, no lo negocio más. Me acordé cuando él me dijo que volviera a las primeras obras para poder volver al primer amor, y me acordé que mi tiempo devocional, cuando yo empecé, no tenía celular. Entonces yo puse a hacer si yo me llené en ese tiempo de devocional que viví en el primer amor, en la pasión, en la llama encendida durante muchos años, tranquilamente puedo volver a hacerlo. Ay, muchos dicen, no, porque me gusta poner música. Cántale voz al Señor. Cante, si hay algo que el Señor le gusta, es oír nuestra alabanza cuando estamos a solas. Esa alabanza es perfecta. Vos y Él, nadie más. Esa adoración es perfecta, porque vos no estás preocupado con quién te está mirando. Estás a solas con Él. Y esa adoración a solas con Él es la que te lleva después a adorar mucho mejor en la iglesia, porque te volvés, construiste en vos un instrumento durante tu tiempo devocional. Entonces, la unción que recibiste en el a solas con el Señor va a ser activada allá en el todos juntos. Amén. Entonces, con eso cerramos hoy, con esa enseñanza de Pablo a entregarnos por entero, y a pesar de todos los pesares, completar nuestra carrera, enfocarnos en la meta que es Cristo, y en todo tiempo alabar su nombre, glorificarlo, darle gracias por todo, hasta por los momentos difíciles, porque fueron los que trataron nuestro carácter. En cuanto a mí, ya estoy siendo derramado como vino. Preséntate como sacrificio vivo delante de Dios, para que tu mente sea totalmente transformada y así puedas experimentar su buena, perfecta y agradable voluntad. Romanos 12:1. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Bueno, yo tomé una decisión radicalísima. Más todavía, pastores, sí, sí, quiero más, quiero más. Decidí que más que nunca necesito llenarme hasta transbordar. Más que nunca, más que nunca. Estamos viviendo los últimos tiempos. No podemos vacilar, no podemos alcanzar menos que la condición de ser llenos del Espíritu. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos. No te permitas eso. Llenate, 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 llenate. ¿Cómo hago para llenarme? Reforzando mi tiempo a solas con Él, reforzando mi tiempo a solas con Él, reforzando mi vida de oración, reforzando mi estudio de la palabra. Y yo decidí específicamente, me está dando ganas de estornudar, decidí específicamente que voy a pasar más tiempo con Dios y menos con las cosas de este mundo. Oh. ¿Cómo hago eso? Bueno, acá tuve una estrategia del cielo, evidentemente, porque el diablo no te va a inspirar a hacer esto. Voy a aumentar mi filtro. ¿Qué filtro? Cálmate, ya te digo. Lo estoy leyendo, pero lo anoté acá, voy a la mañana. A aprender a seleccionar qué escucho y qué veo. ¿Eh? Y algo más fuerte. Y las personas con las que ando. Mi gatita ya me está llamando. ¿Qué pasa, mi amor? Filtrar lo que escucho, lo que veo y las personas con las que ando. Yo les conté que en estos últimos meses se me arrimaron unos perturbadores solamente para hacerme caer en discusiones inútiles que no llevaban a nada. Yo en mi inocencia pensando que querían compartir palabra. Dios.
Era de estos que Pablo advierte en el versículo 2, no, en el 3, pues vendrá tiempo cuando no soportarán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Pero me venían y me contaban las cosas que estaban escuchando y absorbiendo y me querían dar vuelta a la palabra. Digo, no, pero si la palabra dice esto, y no, porque no, y desgastantísimo. No gané nada, por la persona encima terminó saliendo de la iglesia, diciéndome ignorante porque la iglesia de Valle no es bíblica. O sea, encima terminó faltándome el respeto, me desgasté en vano porque no produjo nada, solamente me trajo tensión, estrés, mal humor, y perdí mi tiempo perdido, mi tiempo es precioso. Entonces se lo voy a dedicar más a Dios, menos a este tipo de relaciones. ¿Ok? Y entender que si yo no consigo influenciar a una persona, no puedo dejarme influenciar por estas personas que no quieren saber de Dios, de la palabra, de la vida de santidad. No quieren escuchar la doctrina, se van por ahí a escuchar falsos maestros. Anda, hermano, si no querés, yo ya insistí con vos demasiado. Cumplí, como dice Pablo, cumplí. ¿Ok? Entonces esas son las decisiones que yo tomé y que anoté en mi cuaderno devocional. Siempre que termines la semana, yo hice eso ah, la semana pasada me ayudó muchísimo a recordar cosas que había decidido colocar en práctica, para que no te quedes solo en el papel. Cuando cerrás la semana de devocional, hace un balance de tu semana. Fíjate, revisa el punto 7 de cada día y ponele visto bueno cuando conseguiste ponerlo en día y ponele una crucecita cuando no conseguiste ponerlo en práctica, no en día. Cuando no conseguiste ponerlo en práctica, deja el registro de eso, ¿ok? Para que puedas hacer un balance de cómo estás yendo, para que puedas ir viendo realmente si estás progresando o no, ¿ok? Eso lo agregamos hoy, cerrando nuestro seriado de devocional diario, un tiempo precioso que pasamos con la palabra de Dios, en oración, en la presencia de Dios. Estoy segura que eso trajo fortalecimiento a tu vida porque lo trajo a la mía. Estoy segura que trajo más de la paz del Señor porque lo trajo a la mía. Y esa satisfacción del deber cumplido. Ahora te invito y te animo a que no dejes de hacerlo porque no lo vamos a estar haciendo online. Guarda la expectativa de qué es lo que Dios trae de nuevo para este mes de diciembre. Pero que este tiempo que pasamos de devocional sea realmente el comienzo de una vida intensa, de calidad en la presencia de Dios, tuya con papá, a solas con el Maestro, a solas con el amado de nuestra alma. Permitite conocerlo más. Ese tiempo es para que vos recibas, porque a Dios no le vamos a agregar ni quitar nada, pero nosotros ganamos en gran medida cuando tenemos la lucidez de invertir tiempo a solas con el Señor. Que Dios te bendiga. Yo te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y declaro la victoria completa sobre tu vida, tu familia, tu ministerio, sobre todas las áreas de tu vida, para que el nombre del Señor sea glorificado a través de tu buen testimonio y para que vos alcances la plenitud en la presencia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por compartir este tiempo conmigo y nos vemos en el próximo seriado. No te olvides, establece ese tiempo a solas con el Señor y no lo negocies por nada ni nadie. En el nombre de Jesús. Amén.